es otra cosa sino trabajo en equipo, armonía y de posición de intereses particulares para abrazar los colectivos. Y le expresaba a la prensa en aquella oportunidad que en concerniente al Senado, que sé que a algunos les preocupaba y que también la oposición intentaba de alguna manera generar o vender la idea de que en el PRM podía haber algún nivel de conflicto con este tema, que no existía. Y en el día de hoy habrá una escogencia tanto de los bufetes directivos como de los bufetes de las bancadas, sin mayores dificultades, como siempre ha sido. Y que nosotros vamos a poder tener en ambas cámaras un desarrollo y una vida legislativa productiva, como se han venido dando los últimos 2 años. Y claro, siempre el partido estará ahí conteste y presto a dar las ayudas, los soportes y la compañía que pudiera necesitar nuestros bloques en algún momento si fuera necesario. Parecía que la situación era insalvable, es lo que la prensa destacaba y es lo que la oposición planteaba, incluso es lo que el PRM, que en un momento llegó a firmarse una carta con 13 o 14 firmas de senadores del PRM, querían. Le pregunto qué tan difícil o qué tan fácil fue echarle agua al fuego. Es que no existían esas consideraciones. No, los congresos siempre se dan movimientos, siempre hay diferentes posiciones. Hay que recordar que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados son líderes con diferentes características, diferentes proyectos, ideas, visiones. Es normal que usualmente en un congreso puedan haber algún nivel de presentación de propuestas disímiles y que pueda inclusive competirse por una posición de dirección en ellas, por esa naturaleza, ¿verdad? Por la naturaleza del propio órgano. Pero no, gracias a Dios, en el PRM hemos tenido la capacidad a través del tiempo de poder construir unidad. Y eso es lo que hemos venido exhibiendo desde el inicio de la formación del partido. Mire, esos fantasmas de la vieja familia revolucionaria han sido superados en el partido. Puede ahorrarse la respuesta si quiere, pero óigame, ¿cómo se resolvió? Porque algo hubo que decir, algo hubo que hacer. A Ricardo de los Santos hubo que decirle, tu chance es en agosto del año que viene. ¿Cómo fue el asunto? No, porque vuelvo a repetirle que no hay tal cosa. Bueno. Y claro, en el Senado en ese liderazgo hay hombres y mujeres de muchas condiciones, con grandes capacidades y habilidades, con la capacidad también de ser prudentes y de entender que el órgano y la unidad de la colectividad está por encima de lo individual, ¿verdad? Ricardo, por ejemplo, que usted ha mencionado, es un hombre que ha probado, tanto en su vida pública como privada, tener gran capacidad de armonizar, de construir, y es un activo importante nuestro en el Senado de la República y en la política partidaria. Pero la pregunta sería, señor ministro, ¿por qué elegir por un tercer año a un aliado, o sea, en este caso al ingeniero Eduardo Estrella, y no a un miembro del PRM, del partido? O sea, ¿por qué nueva vez don Eduardo? Bueno, ahí hay dos temas de alguna manera presentes en tu pregunta. En nuestra relación con nuestros aliados, el PRM no establece diferencias. No somos un partido que nos diferenciamos ustedes y nosotros, civiles y militares. No, creemos que somos parte todos de un conglomerado, que hemos podido, y de un equipo, que hemos podido adicionar, poner sobre la mesa parte de nuestras virtudes y atributos para hacer posible el momento que hoy vive el Partido Revolucionario Moderno y la oportunidad que hemos tenido de servir desde la Presidencia de la República y desde el poder. Y por tanto, es más necesario inclusive, cuando usted tiene en una posición como el Senado a un aliado, dar el mejor de los tratos y el trato más adecuado al mismo, porque inclusive usted estamos invitando a que otros nos acompañen con miras al futuro. Y por eso con más razón requiere que se tenga todo el tino posible en el manejo de esas relaciones que se pueden en un momento determinado tener. Ministro, quisiera que me responda a la siguiente pregunta. Como presidente del PRM, en estos primeros 2 años de gobierno del periodo constitucional, ¿cuáles han sido las 3 cosas más importantes que ha hecho el gobierno en beneficio del partido? Del partido y del país, porque tampoco nosotros tenemos
una mirada hacia el ombligo. El PRM es una organización que aun cuando joven posee mucha madurez y ha tenido mucha madurez en su militancia, inclusive mucho valor de espera y de paciencia de muchos que inclusive han querido participar, ser parte del cambio y aún no han tenido esa oportunidad y tenemos que construirla para que puedan trabajar y forjar junto a nosotros el futuro de la República Dominicana. Pero el gobierno del presidente Abinader creo que hay muchas luces en el mismo porque sobre todo se ha forjado en el ejemplo en tiempos de muchas dificultades. Y creo que hay 3 áreas específicas que quizás pudiera yo resaltar. El manejo oportuno de la pandemia, de una etapa que no se conocía de recetas, que no habían libros de cómo atenderla y que hemos sacado una nota muy positiva. El relanzamiento de la economía, sobre todo como consecuencia de esa realidad y de otros efectos internacionales que han coincidido en el tiempo, como la guerra de Ucrania. Y por último, la asistencia social que el gobierno ha brindado a las familias dominicanas para que inclusive en tiempos especiales como esos, en donde la pobreza ha crecido en todas partes del mundo, en República Dominicana, de acuerdo a la FAO, hemos tenido la suerte de inclusive disminuir los niveles de pobreza en estos tiempos. Mire, le hice la pregunta de el partido, porque en las encuestas que he visto, el presidente marca más que el partido en el orden de la preferencia. Pero es usualmente así. Usualmente los presidentes o los líderes, en el marco de sus acciones, tienden a marcar más que sus organizaciones que lo soportan, porque tienen también apoyos que no son necesariamente orgánicos del partido, sino que se abrazan de otras realidades sociales, políticas, como es este caso. En las elecciones pasadas, recordemos que el presidente Abinader obtuvo 52% de los votos, pero el PRM no obtuvo esa cantidad, sino que se mantuvo como partido por debajo del umbral del 50%. Es normal que las organizaciones que sustenten a un presidente puedan tener un desempeño o una simpatía menor que la propia gestión de sus miembros y en este caso de su presidente. José Ignacio, ¿cómo evalúa usted, ya en términos generales, usted que ha estado ahí en el centro del poder, en Palacio, despachando con el presidente, cómo ven ustedes desde el gobierno los 2 años? ¿Qué cosa trascendente han podido hacer por el país en ese periodo? Yo creo que lo principal es que el país, porque al tiempo que vamos desarrollándonos y que la pandemia ha dejado de tener importancia en la vida de cada uno de nosotros, nos vamos quizás distanciando de lo que han significado los últimos 2 años y el momento evidentemente especial que nos ha tocado gobernar. Tiempos muy difíciles, donde todo el país estaba encerrado, donde no había una cama UCI disponible para atender a un dominicano, cuando todos estábamos sin poder trabajar, donde no recibíamos un turista. Eran momentos evidentemente excepcionales y poder tirar hacia adelante un país y crecer en ese año un 12%, tener la oportunidad de ser reconocido por la Organización Mundial de la Salud por la atención oportuna del COVID y cómo tuvimos uno de los niveles de letalidad por el mismo más bajo de la región y del mundo, poder tener el reconocimiento de los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ser capaces en estos tiempos de que las calificadoras de riesgo país como Fitch y Standard & Poor's hayan podido mantener la misma calificación del país cuando todo el mundo y la región iba a menos. La estabilidad social que exhibe República Dominicana, cuando en Chile, con un presidente acabado de elegir, hay grandes manifestaciones, o la suerte que corre hoy el presidente Cortizo en Panamá, con mucha presión social, y hablo de presidentes y de gobiernos y de países que han tenido tradicionalmente en los últimos años un desempeño interesante. Son muchas las cosas que podemos narrar y cómo el presidente Abinader ha podido estar ahí a la altura de las circunstancias. Ha sido un presidente que en tiempos como estos ha tenido una nota muy positiva y ha podido crear las condiciones para que se pueda entender tanto en el país
como los organismos internacionales, inversionistas de primer nivel y nuestros pares en la región, de que los tiempos por venir de la República Dominicana son muy esperanzadores y promisorios. A la fecha, como usted señala, se han sorteado con buena nota los posibles conflictos. En el mismo PRM no hubo la división, como usted señala, usted y la secretaria general repitieron en el Senado. Ahora, ¿no ve usted un crecimiento de la oposición desde el punto de vista de compactarse? ¿Ve usted a lo lejano posibilidad de esa oposición, entiéndase PLD, Fuerza del Pueblo, unirse para ir contra la candidatura de Luis Abinader en el 2024? Bueno, nosotros estamos muy concentrados hoy en gobernar. Sabemos que lo que nos dará posibilidades electorales o mejorará las posibilidades electorales del PRM en el 2024 es la gestión que hoy desempeñamos y cómo podemos atender la crisis. Es ahí donde está el resultado, en el resultado de nuestra gestión, el futuro político inmediato, el mejor resultado que pueda tener nuestra organización. Y por eso el propio presidente Abinader desde hace mucho tiempo nos ha pedido de alguna manera que nos concentremos en eso, en lo que es importante. Claro, al tiempo que algunos opositores recorren el país intentando diezmar la obra del presidente Abinader, el presidente dedica 15, 16, 20 horas de trabajo diario. Ayer salió a las 3 de la mañana de Palacio. Y ese es el presidente que tenemos. Muy medido, muy concentrado, muy fijado en lo que hoy es realmente importante. Y ya llegará el tiempo para hablar de política, ya llegará el tiempo de hablar de los colores y los calores de la política y de que cada uno puede ir posicionándose de acuerdo a sus ideas y su visión, pero en la medida en la que nosotros podamos cumplir con la gente, acometer el cambio que el presidente Abinader y nosotros de alguna manera presentamos al país hace 2 años, entonces nuestras realidades electorales serán oportunas. Hoy, si las elecciones se produjeran hoy, y lo he dicho en varias oportunidades en el pasado, nosotros no tendríamos mayor inconveniente, ni el presidente Abinader, si se presentara, de poder ganar las elecciones presidenciales. En primera vuelta. Ministro, una pregunta por aquí, por la Super 7. El presidente hoy tiene 2 años que anunció un proyecto allá en su provincia de Puerto Plata, la autovía del Ámbar y un proyecto cinematográfico en Bergantín. ¿Pudiera el presidente relanzar eso o anunciar de nuevo en el día de hoy esos proyectos importantes para su provincia de Puerto Plata? No tiene que relanzarlos porque se han venido desarrollando y trabajando. Son proyectos que en oportunidad toman tiempo. En el caso, por ejemplo, de la carretera del Ámbar, se ha planificado desde el primer momento que sea en el marco de una alianza público-privada. Y ya hay 3 o 4 empresas que han presentado a la Dirección General de Alianza Público-Privada propuestas de su interés para desarrollarla. Y el gobierno dominicano, en el marco de la ley, ha declarado el interés público sobre la vía. Y ha estado durante el desarrollo y dentro de los mecanismos y procesos que marca la propia ley y los reglamentos, desarrollándose o trabajándose. Los críticos que han utilizado esos ejemplos como para caracterizar de alguna manera la gestión del presidente Abinader, quedarán, entiendo yo, en poco tiempo sin discursos o silenciados en la medida en la que vea la realización de los mismos. Pierde usted el cuidado que si hay algún interesado en que Puerto Plata pueda tener una suerte mejor que la que históricamente ha podido tener, es este servidor aquí. Si hay alguien dando seguimiento a esos aspectos, también soy yo. Pero es una línea discursiva, creo que equivocada, que caracteriza, por cierto, a uno de los líderes de la oposición ya, porque en muchas oportunidades, y sobre todo sobre temas estelares, comete el error de presentarse a distancia sobre esas iniciativas y entonces de repente comienza siendo respondido por el mismo desarrollo y desenvolvimiento de los acontecimientos. Lo relativo a Punta Bergantín, un proyecto cinematográfico, Vin Diesel, una parte inmobiliaria que se va a hacer ahí, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se puede avanzar sobre eso? Mire, esos terrenos eran originalmente del Banco Central, los adquirió el Banco de Reservas para tener mayor capacidad y facilidad de poder desarrollarlos, inclusive disponer sobre ellos, porque el Banco Central no tiene esa vocación. Y el Banco de Reservas ha venido planificando un gran desarrollo. Tenemos que saber que no es una propiedad cualquiera, es una propiedad de cerca de 9 millones de metros cuadrados y requiere de pensarlo debidamente para no cometer errores que se han podido producir en otros proyectos inmobiliarios
tanto incentivados por el sector público como por el sector privado, porque requieren de ser debidamente programados o planificados. Y se está en ese proceso. Hay el interés de grandes cadenas hoteleras del mundo, tanto norteamericanas como españolas, de establecerse allí y levantar hoteles de primer nivel en el entramado de ese trayecto, así como también se ha venido planificando con todo el rigor debido, tanto un parque de desarrollo de tecnologías como también uno de cine. Pero es un proyecto emblema del presidente Abinader y del Gabinete de Turismo, y estoy seguro que en las próximas semanas, en poco tiempo, será uno de los temas que iniciará y que el gobierno tendrá un elemento más que demostrar y de enseñar de estímulo, de desarrollo, de inversión público-privada y de esfuerzos por impulsar hoy a Puerto Plata, que por cierto no puede ir mejor en su despegue alrededor de su principal industria, que es la de turismo, y otras áreas más específicas en el que Puerto Plata hoy comienza también a destacar. Café Santo Domingo para usted, café del bueno. En una Gracias. rendición de cuentas es evidente, y usted tiene un verbo fluido y fácil. Pero recuerde que ese líder político dijo, por ejemplo, que la tercera vacuna era una metida de pata y luego se vacunó él, yo creo que con la tercera. ¿A quién usted se Y refiere? de luego se vacunó él con la tercera. ¿A quién usted se refiere? Y creo que quizás con la cuarta. Igual también dijo Pero que la ¿a quién zona franca era un modelo acabado y la abandonó. Pero Y eso no- hoy la zona franca crece en un ritmo del ¿Y a quién usted 30%. se refiere? Ese era un aliado de ustedes, José Ignacio Paliza. Era un aliado de ustedes. Ya. Los amores terminan, los amores Se terminan. terminaron los amores con el presidente Leonel Fernández. No, nosotros nunca hemos tenido una alianza, una vinculación política de esa naturaleza con él ni con ninguno de los partidos de la oposición con miras al último proceso. Sí se creó una coyuntura de una construcción de un Congreso plural y dio resultados. Mire, vamos a invertir ahora el asunto. Ya usted expresó cómo va la marcha del gobierno. Quedan 2 años. ¿Cuál usted diría, el principal reto de algo que se prometió y todavía no se ha logrado? El principal reto que tiene el gobierno y por ende el PRM. Mira, nosotros encontramos un gobierno donde había mucho por hacer. En 20 años de gestión gubernamental de la gestión pasada, no quedó uno solo de los problemas fundamentales del país resuelto. Uno solo en 20 años estuvo resuelto, ni en camino de verse solucionado. Y por tanto la agenda es una muy cargada. Me refiero, por ejemplo, a la seguridad ciudadana, que fue un gran compromiso que hizo la gestión. Y es una de las grandes reformas que se ha venido impulsando, con resultados que están ahí. Es la primera vez donde se impulsa una verdadera reforma del sistema de seguridad ciudadana y de la Policía Nacional de manera específica. Desde atendiendo al policía mismo, que tirábamos antes un policía a la calle con 3 meses de preparación, a formarlos hoy de manera integral y garantizarle una mejor calidad de vida para que puedan hacer su labor a la altura de las circunstancias. Pero, don Luisín, así como el de la policía, es cada uno de los sectores neurálgicos del país que necesitaban de un proceso de relanzamiento y de repensarse. El sistema de salud de República Dominicana, el sistema educativo de nuestro país, el sistema eléctrico nacional. No hay un solo elemento de la agenda nacional que en 20 años ha habido quedado en vías de solución. Uno solo. Y por tanto la labor es una muy fuerte. Pero de los elementos sencillos que solamente necesitaban de una decisión presidencial y de una línea de coherencia para fortalecerlo es el tema institucional. Es la primera vez en República Dominicana donde hay tranquilidad porque las elecciones no las está organizando el partido político oficialista. Es el único momento en la historia donde las altas cortes, sobre todo las que se han tocado de ser renovadas hoy, tampoco están bajo el yugo o la influencia del oficialismo. Pero la Cámara de Cuentas no es de un grupo de compañeros que se cuenta a sí mismo, pero así mismo con la Defensoría del Pueblo. Pero también ha sucedido lo mismo con el Ministerio Público. El nivel de esfuerzo institucional y el gran logro institucional que se ha dado en estos 2 últimos años no tiene comparación en la historia republicana. Y ha sido solamente la decisión de un hombre y de un partido que lo ha acompañado. Y hoy tenemos una tranquilidad institucional y un fortalecimiento de nuestras instituciones que no cuesta un peso, que no ha costado de repensarlo, ni de hacer grandes reformas legislativas, solamente con la decisión de un hombre. Pero usted
Pero usted habla, señor ministro, como si el gobierno terminara de asumir el poder. No, el gobierno tiene 2 años. Por ejemplo, hay un tema ahora, se refería el nuevo ministro de Educación al tema de un déficit de aulas que los padres, a propósito de que se aproxime el año escolar, no tienen dónde inscribir sus hijos. Y no ha sido un tema de falta de presupuesto, por ejemplo, porque en educación sobra el presupuesto. ¿Cómo usted puede, o sea, qué puede decir usted sobre esto, sobre el déficit de aulas? O sea, que en 2 años no se pudo cubrir ese déficit. O sea, hablar como si acabaran de llegar al gobierno. No, van 2 años de gobierno, el tiempo pasa rapidísimo, faltan 2 años de gestión. ¿Cómo evaluar, por ejemplo, ese punto de que al día de hoy, para el próximo año escolar, hay un déficit de aula para los estudiantes? Mire, sé que usted y muchos de los dominicanos y dominicanas, sobre todo en temas tan importantes como estos, quisieran respuestas inmediatas. Y son temas que merecen de todo el esfuerzo que podamos nosotros impulsar para lograrlos. Y hablar a veces, ya 2 años de gobierno del pasado, no luciría inteligente o quizás útil para quien lo hace. Pero lo cierto es que le damos 700 escuelas en proceso de construcción, de las cuales 700 se habían pasado el presupuesto, pero estaban adjudicadas a compañías. Imagínense el nudo que significaba terminar 700 escuelas donde todas estaban fuera de la ley. Porque en realidad lo que se originó con el tema de las escuelas fue un gran negocio inmobiliario. Esa era la verdad. En lugares se han construido escuelas, en lugares donde no hay un estudiante casi. Donde las estructuras están ahí, se está buscando ahora qué hacer con ellas. Dentro de ese marco, de esa realidad, evidentemente que esas soluciones toman tiempo. Hemos tenido que aprobar hasta leyes especiales para poder sacar del marco de la ley de compra y contrataciones a 700 escuelas en todo el país que se veían enmarcadas dentro de una realidad legal y procedimental que dificultaba su solución. En la medida que avance el tiempo, el pueblo dominicano verá en este tema y en muchos otros cómo el gobierno dominicano que dirige el presidente Abinader le dará solución integral a los mismos para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Antes de que usted se nos vaya, el tiempo se nos termina ya, yo decía que hay una cena a las 9 de la noche en el programa oficial de la Presidencia de la República con empresarios. Alguna gente ha comenzado a especular de que probablemente en esa cena de esta noche comience a trabajarse la recaudación de fondos para el proyecto de la reelección del presidente. ¿Usted qué dice? No, pero no hay tal cena. ¿No hay cena? El presidente Abinader desarrollará el evento que tiene planteado en el Monumento de Santiago, donde están invitados la sociedad importante de Santiago, de los grupos tanto más representativos de la sociedad en sentido general, no solamente empresariales, sino también de otra índole, sindicales, periodistas, invitados de diferentes naturalezas, los representantes políticos de aquella plaza y de la región. Y una vez culminado ese evento, pues el presidente sigue con su agenda de trabajo, que es habitual. Pero no hay, en algún momento algunos plantearon la posibilidad de hacer alguna actividad posterior, pero el presidente está concentrado en trabajar y al otro día tiene una agenda de un día completo de 13 o 14 actividades en Santiago por desarrollar. Agradecemos su tiempo, mucho éxito. Muchas gracias a usted y al gobierno. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ministro administrativo de la presidencia. Ustedes nos despedimos de Color Visión en este momento. Seguimos con hoy mismo la Super 7. Mañana de vuelta por acá a partir de las 5 de la madrugada. Hoy mismo la Super 7. Un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad. Hoy mismo la